Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor Juan José Dávila, profesor del seminario MINS. Hoy vamos a arrancar el desafío de poder hacer una introducción de 4 clases sobre los libros históricos dentro de nuestra certificación para Antiguo Testamento. Este énfasis lo pueden tomar tanto a nivel de licenciatura y maestría, de los cuales nuestro seminario, a cada uno de los alumnos, pues les va a presentar algunos desafíos. De esta manera vamos a pedirle al Señor en oración para que nos guíe. Vamos a inclinar nuestros rostros y gracias por estar atentos. Aquellos que tienen sus cámaras encendidas, les agradezco mucho porque sé que están ahí. Gracias. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Venimos ante ti entendiendo que tú nos permites conocerte a través de tu palabra. Tú has dejado tu palabra para que nosotros te conozcamos y disfrutemos de quién eres tú. Gracias porque tú nos permites venir ante ti de esa manera. Y gracias porque en esta noche podemos pedir a tu Santo Espíritu que nos guíe a toda verdad. Gracias por la redención en Cristo y gracias, Padre, porque tú desde el comienzo, desde el Génesis, desde la creación del mundo, has tenido un plan para salvarnos a través de la fe y en medio de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Como les digo, es una introducción a los libros históricos. Los libros históricos tienen que ver con los libros que se encuentran entre el Pentateuco y los libros poéticos. Nosotros, por causa de una estrategia estructural temática, saltamos del Pentateuco para hacer una introducción a los libros de sabiduría o los libros sapienciales. Si es como ustedes se dieron cuenta, ¿por qué razón? Porque el Pentateuco trata la ley de Dios, trata lo que Dios nos está contando y lo que nos está diciendo, cómo es el origen, de dónde venimos, Lina, dónde vamos sí, y, y quiénes somos. Si es que hasta ahí espero que esté claro. Los libros sapienciales, como les dije en la última clase, tienen que ver con algo muy importante. Dios nos enseña como si fuéramos niños pequeños. Es algo extraordinario cuando comprendemos toda la molestia, toda la dedicación, toda la entrega que tiene nuestro Dios y Padre para presentarnos 5 libros para enseñarnos a tener una vida agradable a Dios. Y esto debe ser muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar algo. Tenemos que aprender a vivir agradando a Dios y buscando su gloria y entendiendo que vivimos en un mundo mortal. Un mundo mortal, como Job nos lo explica de una manera extraordinaria y nos dice, es un mundo caído, es un mundo donde está el sufrimiento, la muerte, está la adversidad. ¿Y cómo nosotros nos animamos? Sabiendo que Dios es soberano, que está en control. Y algo maravilloso del libro de Job es que permanentemente los amigos de Job van a apelar a la justicia de Dios, a la santidad de Dios, diciendo, todo lo que te está pasando es por algo malo que tú hiciste, arrepiéntete y te va a bendecir y te va a perdonar. Y todo el tiempo Job diciendo, oigan, yo no he hecho nada. Y si es porque he hecho algo, díganme qué he hecho. Finalmente, el capítulo 42 de Job termina diciendo algo extraordinario. No te conocía, Dios, pero ahora me arrepiento en polvo y ceniza, porque mis ojos te ven. ¿Por qué razón? Porque todo el libro de Job
trata con que nosotros quitemos nuestros ojos de este mundo y los pongamos en la eternidad, en el reino de Dios. Y eso me parece extraordinario que nosotros lo entendamos. De una manera clara pasa algo extraordinario, porque del libro de Job pasamos al libro de Salmos y de Proverbios. Estos dos libros, entre cánticos, poemas, estas canciones que no son en nuestro idioma, que no son los poemas conocidos desde la lengua española, romance, no son para entretenernos, son para educarnos y nos permiten adorar, alabar a Dios, pero también vivir en sabiduría. Y esto lo podemos resumir que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios, ¿sí? Entonces llevamos tres libros de la Biblia. En estos tres libros de la Biblia que nosotros tenemos son los libros de la sabiduría. El cuarto libro de sabiduría tiene que ver con Eclesiastés. Y aunque es un libro de mucha filosofía, y gracias a Dios que él usa todas las maneras posibles gramaticales para comunicar su palabra, también es un cántico. Un cántico, un poema donde nos permite entender, sea que te esfuerces mucho, te esfuerces poco, todo lo que ocurre debajo del sol es vanidad. Hay una sola cosa que al final el predicador concluye. Esta es la conclusión del discurso, dice. Teme a Dios y apártate del mal, para que finalmente entremos al último libro que estudiamos, que es el libro de Cantar de los Cantares. Dios usa el matrimonio como una analogía de su relación con su pueblo, con el pueblo del pacto, con su iglesia, para decirles, los amo, para decirles, yo soy el esposo fiel, yo soy el esposo que nunca los va a fallar, los voy a sostener, los voy a desposar. Y Cantares está dividido en tres partes, el noviazgo, el matrimonio y la madurez del amor. Y esto es extraordinario porque tiene que ver Cristo, esposo de la iglesia, y es aquel que nos va a redimir. Por eso le digo que cantando nos lleva a ser más sabios Dios. Sin embargo, cuando ahora entramos a los libros históricos, acá está mi diapositiva, vemos que los libros históricos de la Biblia narran la historia de Dios. Él cuenta su historia, su relación con su pueblo del pacto. Y nosotros vamos a considerar en estos libros históricos algo muy importante, desde la conquista de Canaán hasta el exilio en Babilonia, a poder ver aproximadamente unos 1000 años en este paréntesis. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué razón? Porque es un registro histórico. Estos libros también contienen enseñanzas, cómo Dios nos va haciendo pensar que todo lo que está pasando no tiene que ver con una familia, tiene que ver con el reino de Dios. Y debemos observar lo que es relevante para nuestros días. Los libros históricos tienen que ver no con la historia de Abraham, Isaac, Jacob, o del rey David, o de Saúl, o de los reyes, o de Samuel, sino con el reino de Dios. Ahora, solo piensen en sus mentes algo extraordinario. Dios reveló su ley. Dios explica su ley. Ya tenemos un argumento jurisprudencial para poder decir por qué legítimamente podemos ser personas de fe, porque muchos han atribuido a los cristianos son personas como ignorantes, como personas que les lavaron la cabeza, como personas dementes o enfermas de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque creen, dicen en un Dios que no ven y quieren cumplir unas leyes que no entienden y algo que no es de su época. Y lo que hacen los libros históricos es que nos hace pensar no en una raza, no en una nación, no en una cultura, sino en el reino de Dios. Y es lo que yo espero poder probarles a lo largo de 4 clases
esta realidad. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte, alguna pregunta? Con toda confianza, que acá no estamos para rajar a No, nadie. señor. Muy bien, queridos hermanos. Recuerden que estamos entrando a una estructura totalmente diferente. Como les expliqué, los 5 primeros libros de la ley de la Torá, los libros sapienciales y poéticos, es la explicación, propósito y detalle del modo de conducta de los que deben vivir dentro del reino de Dios. Eso es lo que hemos aprendido. ¿Ha sido claro para ustedes? ¿No les surge ninguna pregunta? Porque por lo menos cuando yo desarrollé la clase, yo dije, acá están los libros que nos hablan de la ley de Dios o los mandatos de Dios. Los judíos extractaron de la Torá 613 mandamientos. Posiblemente pueden ser más, posiblemente pueden ser menos. Depende cómo se sumen cada uno de ellos. Hay algunos que los separan bastantes y otros que son siendo los mismos, pueden ser uno solo. Y hay otros que no se consideran. Pero tenemos en estos libros lo que se llama la ley de Dios o la ley moral de Dios, y no solamente son los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque dentro de la ley y dentro de la moralidad, todo tiene que ser bueno o para bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar claramente estos libros. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis 49, 8, 10, debemos considerar algo que posiblemente a nosotros nos enseñaron y nos enseñaron mal. Y les voy a decir por qué. ¿Alguno ha considerado por qué se nombró rey en Israel? Es una pregunta. Pastor, eso fue por causa del pecado del hombre, porque el hombre le pidió a Dios, que no recuerdo dónde, que querían un rey que mandara sobre ellos. Ok, tú estás citando una cita de Samuel donde el pueblo viene a él y le dicen, tus hijos son malos, nadie te sigue, queremos un rey como las otras naciones. Sí, pastor, algo así. O sea, Ok, por causa del mismo pecado del hombre, creo que sí estoy equivocada en cuanto al versículo, porque creo que no tiene que ver con eso, ¿no? Pero es por causa del mismo pecado del hombre, por el cual Dios envía un rey sobre la tierra, ¿no? O sea, que él pide, les permite tener reyes. muy bien, Nata. Ahora vamos a ver si eso es verdad o si no es verdad. Alex, tú nos ibas a compartir algo. Sí, lo mismo que dice la hermana Natalie. Muy bien, Eh, ya tenemos dos mujeres que apoyan una misma idea, pero cuénteme, a ver, ¿cómo más reforzamos esa idea? Alex, estás argumentando. es que ellos primero tenían, era jueces, Ok. y todos Y Dios hacían por lo qué malo mandó delante de Dios. jueces? Todos siempre hicieron lo malo delante de Dios. Y en ese momento la nación de Israel se estaba sintiendo, o sea, como derrotada o algo así. Muy, Y por eso le exigieron al Señor, o sea, no querían que Dios reinara sobre ellos, sino querían un rey físico. muy bien. Fue lo que yo entendí. Bueno, no, está bien, Alex. Yo estoy acá también aprendiendo con ustedes y si hay algo que yo tenga que corregir, lo voy a hacer. ¿Quién más, por favor, nos puede opinar? ¿Quién quisiera aportar? Carlitos, ¿por qué crees que se nombró rey en Israel?
porque el pueblo lo pedía o qué pasó. No, usted Para, me está para, jugando sucio. Yo estoy preguntando y pa- usted me está respondiendo sí, por la... sí, qué pena, pastor. Porque el pueblo lo pedía para tener una autoridad visible. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Jenicita, usted que la veo por ahí conectada, ¿desea opinar? Pues no sé, pastor, yo pues pensaría aportando lo de los hermanos también, que sería porque pues Jesucristo viene de un linaje como rey, pues del linaje de David, ¿no? Sí, Pensaría yo por eso también, ¿no? sí, y sigue argumentando. Pues que, digamos, yo creo que, pues, pues en lo de los reyes ya el propósito de Dios venía que Jesús viene de un linaje real, de ahí de David, de Salomón y ya los hijos. Entonces yo creo que por eso también, para que se cumpliese, pues, digamos, la palabra de Dios, ¿no? Ok, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a mirar a ver quién tiene razón, porque Jenicita está presentando una idea diferente a la idea que está presentando Natalie, Alex y Carlos. Voy a leer la cita de Primera de Samuel 8, donde dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenes un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ok, ahora yo quiero que presten atención porque eso, aquí me imagino que Alice, Nata y Carlos dicen, acertamos. Pero yo quiero que pasemos a mi siguiente diapositiva. Aquí tengo Génesis 49, versículos 8 al 10. Jacob como padre está profetizando sobre sus hijos y sobre lo que va a suceder con su linaje. Versículo 8 va a hablar de su cuarto hijo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó de hecho como león, así como león viejo. ¿A quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Yo les voy a decir algo que es muy interesante. La historia, ¿sí? O todo texto narrativo, todo texto histórico tiene tres partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dios de manera profética, muchos años antes, va a profetizar algo, lo que nuestra hermana Jenny nos estaba compartiendo. Oigan, pensemos, Jenny lo dijo más o menos de esa palabra, pensemos, Jesús es el rey sentado en el trono. No puede ser que vaya a aparecer por un deseo de las personas, sino debe ser plan de Dios. Y aquí que este versículo nos muestra que es un plan de Dios. Ahora, a pesar de ser el plan de Dios, lo que nos muestra en Samuel 8
es que el pueblo no quería ser gobernado por Dios. Y a lo largo vamos a hacer un ejercicio bonito en estos 3 cursos. Yo me he esforzado por los libros históricos, dividirlos en 3 grandes grupos. ¿Por qué razón? Porque Dios, lo veo yo de esta manera, nos hace una introducción histórica, luego nos hace un desarrollo histórico y luego nos hace una conclusión. Y lo hace de una manera extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque recordemos, Él creó todas las cosas y creó la tierra con un plan. Tener un reino para sí, que su imagen conforme a su semejanza, o sea, los hombres creados desde el Edén, se multiplicaran, se fructificaran, llenaran la tierra y la sojuzgaran. Eso se llama reino. Si es así, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, No, pastor. señor. ¿Algún aporte? Seguro que no les ha generado ninguna pregunta lo que acabamos de decir. Y no, a mí más bien me sorprendió. Me sorprendió porque no había analizado nunca esa parte. Ok, Alice, es que de eso se trata, que nuestro conocimiento sobre Dios no sea un conocimiento, no es un conocimiento así como de suerte o de fe. Todo está planeado. Natalie, cuéntanos. No, pastor, que tiene toda la razón. Algo que no se tiene muchas veces en cuenta es que a pesar de que aunque la escritura nos está diciendo en una parte de que es por causa del pecado del hombre, resulta que de antemano Dios ya lo tenía planeado. Y como decía la hermana sobre Jesús, obviamente no, nada está fuera del orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Por tanto, tenía que ordenar de alguna manera de dónde iba a venir nuestro Salvador, ¿sí? Tenía que haber un linaje. Ok, muy bien. Es algo que debemos también recordar y aprender a hilvanar nuestro pensamiento. Recuerden que yo les prediqué durante 5 años sobre Génesis a los de la iglesia Betania, Ebenezer, a los otros hermanos posiblemente los que no están con nosotros, ellos tienen la excusa, pero esto ya se los habíamos mencionado. Entonces, hay un plan y el plan que en Génesis 49 del 8 al 10 nos dice, hay un trono, ese trono estará ocupado por un legislador, ese legislador va a doblegar a todos y todos los pueblos se van a congregar debajo de su poder. Y estamos hablando, claro que sí, del trono de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, en este orden de ideas vamos a avanzar y para esto yo tengo 4 clases en el desarrollo histórico. Primero vamos a hablar del plan de Dios. Hoy solamente vamos a hablar del plan de Dios, les voy a dar como en la estructura y después vamos a desarrollar la historia, ¿sí? Porque en el plan de Dios es dominar la tierra y el establecimiento del trono de Dios. La historia nos va a hablar qué es lo que está haciendo Dios. Él estableció su norma y ahora plantea el dominio del pueblo. Su propósito, ¿cuál es la razón? Porque no tenemos una nación para que viva como quiera, para que cree leyes, ni para que cree cultura, ni para que cree liturgia. Todo lo contrario, es una nación que recibe toda la revelación de Dios para que se ajuste a la voluntad de Dios. Finalmente, el gobierno teocéntrico de Dios, que tiene que ver con guardarnos, disciplinarnos y dirigirnos. Y es lo que tenemos que ver en estos libros históricos. Entonces, en esta clase vamos a hablar del plan de Dios.
¿Qué significa? Que Dios es soberano y providente. Y son dos aspectos del carácter de Dios totalmente diferentes. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque nosotros tenemos que considerar algo hermoso. Y lo hermoso que tenemos que considerar es que Dios está en control. La soberanía de Dios es cómo Dios gobierna todas las cosas. Y providente son las situaciones que Él determina, pero que afectan a justos e injustos, a su pueblo y a los que no son su pueblo, al reino de Dios y al reino de las tinieblas. Y ambos son justos. Una sola historia nos va a contar nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está contando estos libros? Que es una sola historia. Lo que se está estableciendo es el reino de Dios. La historia es un componente importante para la sociedad, no solo para conocer nuestras raíces y ascendencias, lo que sería linaje, sino porque los hechos históricos van a marcar el tiempo y la realidad concatenada de una nación, en el caso de la nación de Dios, y la realidad de su gran trascendencia. Quisiera que alguno de ustedes pudiera resumir esta diapositiva en una sola frase. Recordemos que estamos hablando de una sola historia. O sea, estamos diciendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son una historia, pero como vamos a ver solamente una parte de esa historia, sigue siendo una sola historia. ¿Cómo podemos resumir esa historia? Historia de la redención. Muy bien, muy precisa. Es una sola historia. La historia de la redención nos tiene que contar el rey sentado en el trono, un reino y todos los agentes de una nación. Por eso Dios nos permite conocer nuestras raíces y ascendencias, o sea, el linaje de quién venimos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Nosotros venimos de algún israelita o descendemos de algún judío? Mis queridos Pues estudiantes, están muy creo callados. que no, creo que Solo no. sé que descendemos de Adán y Eva. Ok. ¿Por qué yo los quiero desafiar? Porque en este método de aprendizaje que estoy tratando de hacer con ustedes, participativo, nos tiene que hacer comprender porque en muchos lugares, en este momento histórico 2023, nos hablan, oremos por Israel y oremos por los judíos. Yo les hago una pregunta. ¿Realmente el Israel de hoy, este Israel cultural, geográfico, que ni siquiera está en Palestina, está en otro lado, es el Israel de Dios? Los judíos de hoy son los No, judíos históricos, culturales, que responden a las tradiciones bíblicas que nosotros aprendemos en la Biblia. no, para nada. Ok, porque posiblemente con mucha ignorancia y segundo, con mucho atrevimiento, muchos han pensado que un día esta nación como cultura va a ser reestructurada. Y una y otra vez, sobre todo en el Antiguo Testamento, posiblemente no nos corresponda ahora en los libros históricos, pero sí en los profetas, considerar que el pueblo que hoy se llama Israel y que se llaman judíos no tiene nada que ver
con el pueblo Israel y los judíos de la historia bíblica y de las profecías sobre Jerusalén, sobre Sión. Hoy en gran mayoría, no sé si absolutamente todos, los judíos están abiertos a un libertinaje, a un panteísmo en algunos casos, en otros casos son simplemente personas religiosas, mas no personas que pudiéramos decir que tienen alguna esperanza de la verdad. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, si ustedes no tienen preguntas, yo tengo algunas preguntas existenciales. Y algo que debe ser importante es que el documento de la Biblia es un documento real, es un documento existente, muy complejo gramaticalmente y desde una perspectiva es muy filosófico. Pero Dios dice textualmente que es verdad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que dentro de la Biblia Dios usó un lenguaje, un idioma y toda la estructura gramática para comunicar quién es Él, cuál es su plan y quiénes somos nosotros y cuál es el sentido de nuestra vida. Por eso la pregunta que yo traigo hoy, porque creo que los libros históricos le va a responder a todas nuestras generaciones, ¿quién soy realmente? Porque hoy la gran mayoría de las personas creen en Dios, pero no saben ni conocen al Dios verdadero. Dicen creer en el Dios de la Biblia, pero la gran mayoría no lee ni siquiera la Biblia. Dicen creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no conocen el plan redentivo. Y muchos de ellos se sienten huérfanos y se sienten solos y se sienten abrumados y se sienten desconsolados. ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es la segunda pregunta que les traigo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque si se me responde quién soy, la siguiente pregunta que me va a saltar es, ¿y ahora qué? ¿Qué le doy sentido a mi vida? Muchos a lo largo de su vida han pensado que el propósito de su vida es construir una casa, comprar un carro, tener una cuenta de ahorros. Y el día que lo tengan, o si ya lo tienen, van a sentir un gran vacío, porque eso no va a responder nada a su vida. Algunos piensan que si hubiesen tenido la oportunidad de estudiar, de pasar por una universidad, tener un pregrado, un posgrado, tal vez un doctorado, su vida hubiera cambiado. Queridos hermanos, ahora, no estoy diciendo, porque acá hay jóvenes, no estoy diciendo que no estudien o que no trabajen o que no tengan sueños. No, eso es parte de la vida, pero tenemos que profundizar realmente qué es lo trascendente. Y los libros históricos nos van a mostrar una idea permanente y clara de quiénes somos y cuál es el sentido de nuestra vida. No importa si usted está en la introducción de la historia, en el desarrollo de la historia o parte de la conclusión de la historia. ¿Quién soy? Humanidad. Recuerden, Dios cómo llamó al primer hombre. ¿Quién lo sabe? Humanidad.
Muy bien. ¿Cómo lo llamó? Adán, ¿cierto? ¿Y quién fue la primera mujer que Dios la nombró? ¿Nadie sabe? Eva. No, señora, está equivocada. Dios no llamó a Eva Eva, sino Eva fue llamada Eva por su esposo, Adán. La primera mujer nombrada por Dios fue Sara, pero era parte de a ver si están despiertos y conectados conmigo. Entonces, Perdón, pastor, qué pena. ¿Puede repetir? Es que se está como entrecortando un poco el audio cuando usted habla, entonces no alcanza a escuchar. Que no la llamó Eva, sino ¿cómo la llamó? no, Dios no llamó a Eva Eva. Adán fue el que le puso el nombre. Sí, ya entendí. Es muy cierto, no fue Dios el que le dio el Dios, nombre, sino fue Adán. Dios a quien puso el nombre por primera vez de mujer fue a Sara. ¿Sí? Recuerden que ella se llamaba Sarai y le cambió el nombre. Ahora, recuerden que esta sola historia, este solo establecimiento del reino de Dios, está en tres tiempos: la conquista, la monarquía y la santificación. Y quisiera que nosotros en esta clase, vamos a hacer una clase un poquito larga, pero a su vez yo quiero que ustedes reflexionen en algo. La conquista está basada en tres libros: Josué, Jueces y Ruth. Recordemos que Jueces no terminó de conquistar todo. Finalmente no se conquistaron toda la tierra prometida. Pero los tres primeros libros, que son los libros introductorios, ¿quién me repite cuáles son los tres tiempos? Conquista, monarquía y santificación, no se olviden. Conquista, monarquía y santificación. Josué es el desarrollo lógico después de que Moisés da la ley. O sea, ya era un pueblo que tenía una ley que guardar. Y le dice, conquista un territorio para establecer el reino de Dios. Jueces es cuando, miren que nosotros, a veces yo no sé cómo leemos los libros de la Biblia, pero me gustaría que lo leyéramos un poquito más acertadamente. El periodo de los jueces, y debemos recordar que el libro de Ruth en la antigüedad era parte del libro de los jueces, después fue sacado de manera extraordinaria y tiene una razón importante. Pero el libro de los jueces nos va a contar una historia muy triste del pueblo, el problema de una independencia, el problema de que cada quien por sus problemas, por su ubicación, por sus situaciones internas, se empezaron a desunir y sobre todo por la búsqueda de sus propios intereses. Hay algo que Jueces dice, cada quien hacía como bien le parecía. Ah, y cuando yo vi el libro de Jueces, yo dije, oigan lo que pasa en la iglesia. En la iglesia deberíamos ser muchos y afirmados, pero ¿por qué estamos así? Por el problema de la independencia que tenemos. Cada quien está viendo cómo construye su hogar, sus proyectos de vida. No estamos unidos en un solo propósito. Cada quien está velando por sus propios intereses. O en otras palabras, cada quien está haciendo como bien le parece. Y esto es triste.
El libro de Jueces nos va a mostrar diversos jueces en diversos momentos, a veces 2, 3 jueces al tiempo. Y mientras que estaban los jueces, la gente caminaba. ¿Por qué? Porque los jueces eran muy fuertes, eran hombres aguerridos, eran caudillos, pero caudillos puestos por Dios para traer disciplina a su pueblo, de muchas maneras. El libro de Ruth es totalmente diferente, porque vemos cómo Dios está cuidando su descendencia, su linaje, del pueblo del pacto. De estos 3 libros podemos hacer una reflexión. Dios llamó a su pueblo a ser señores y a juzgar la tierra, lo que implica dominio, posesión, conquista, exterminio de los enemigos. Algo que nosotros como iglesia hemos olvidado por medio de la fe. El mismo libro de Josué se divide en 3 capítulos, del 1 al 12, bueno, en 3 grandes porciones, sus 24 capítulos. Del 1 al 12, la entrada y conquista de la tierra prometida. Del 13 al 22, instrucciones para distribuir las porciones de la tierra. Y del 23 al 24, el discurso de despedida de Josué. Un discurso para mí bastante triste, porque él termina diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé ustedes qué van a hacer, pero eso es lo que yo voy a hacer. Como diciendo, no hay un líder, y efectivamente no hubo un líder que lo sucediera. Cada quien velaba por sus propios intereses, y esto es algo que nosotros tenemos que ver porque siempre ha hecho daño al reino de Dios y al desarrollo del reino de Dios. Josué 24, versículos 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tierra fue tomada por el mal, y el reino de la oscuridad la estaba dominando. Josué dice, teman a Dios y sírvanle. ¿Qué significa eso? Que tenemos que conquistar. Y no es conquistar Marte, Neptuno, Saturno. No, es esta tierra. Lo que muchos evangélicos han dicho, ganar almas para Dios, ganar territorio para Dios. ¿Eso qué significa? Fundar iglesias, sostener la iglesia, extender la iglesia, porque todo es para Dios. El libro de Jueces, quisiera que lo leyeran ustedes con detenimiento. Básicamente se puede dividir en 2 grandes secciones, del 1 al 16 y del 17 al 21, donde se relatan las guerras de la liberación, comenzando con la derrota de los cananeos a manos de los israelitas, y terminaban con la derrota de los filisteos y la muerte de Sansón. Esto es algo particular, mis hermanos, que tenemos que meditar. Dios siempre ha estado preocupado de que nosotros volvamos a Dios. Siempre levanta hombres de Dios, aguerridos, fuertes, para dirigirnos, para desafiarnos. Pero solamente lean con detenimiento cuántas veces ellos fueron traicionados, cuántas veces ellos fueron abandonados. Y nosotros tenemos que considerar los capítulos 17 al 21, conocidos como un apéndice, sin relación con los otros capítulos, pero estos capítulos van entendiendo o nos van mostrando algo diferente y nos dice algo
que es evidente. No hay rey en Israel. Como si debiera haberlo, pero no lo hay. Queridos hermanos, cuando nosotros no nos sujetamos a una autoridad, cuando uno desprecia la autoridad, o peor, cuando uno desprecia su llamado, cuando uno desprecia su propio pueblo, su propio reino, pues es como si viviera sin rey. Y ese fue el problema de los jueces. El libro de los jueces nos dice en el capítulo 2, versículo 18 al 19, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y yo quiero reflexionar, mis hermanos, porque cuando nuestros padres, siendo nosotros hijos, aborrecieron la iglesia, aborrecieron la palabra, pues fácilmente nosotros seguimos un camino peor. Pero cuando nosotros somos enrutados, nuestra vida va cambiando y va cambiando en favor de la voluntad de Dios. Jueces 10:15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. En otras palabras, siempre clamando misericordia. Y Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien les parecía. Recordemos que cuando uno hace bien lo que le parece, niega que el Señor Jesucristo es su Señor o que Dios es su Señor, porque Dios determina, aunque ustedes no lo crean, cómo tenemos que vivir, determina nuestra cultura, determina nuestras tradiciones, determina nuestras fiestas, determina nuestra economía, determina aún nuestros días de descanso. El reino de Dios no tenía unidad y eso destruye, obstruye y entorpece la extensión del reino de Dios. ¿Cómo es usted? Es una pregunta. ¿Como aquellos que hace como le parece o le gusta seguir consejo o pide consejo? El libro de Ruth, pasemos a un libro que es extraordinario. Miren, uno de los libros más literariamente hablando, cautivadores, extraordinarios, es el libro de Ruth. Es una historia de amor de principio a fin. Tiene drama, tiene suspenso, tiene una epopeya, tiene milagros poderosos y el obrar de Dios. El libro de Ruth enseña que el amor genuino de Dios por su pueblo, del pacto, y está basado en una relación justa para poder vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, los que cuidan nuestra vida y el linaje del trono de Dios. Dios bendice abundantemente a aquellos que buscan vivir vidas obedientes y su dirección, la que nos lleva a un propósito que sobrepasa nuestra vida. Es extraordinario este libro. Comienza en medio de la desgracia. Hay hambre en la tierra. Y eso obliga a salir a Abimelech, el esposo de Noemí, junto con sus dos hijos, de la casa del pan. Así se llama, o es el significado de Belén. ¿Ustedes saben qué significa Abimelech? Y yo creo que en esto hay una ironía extraordinaria de nuestro Dios para decirnos eso.
No, señor, no sé cuál es el significado Muy de bien, Abimelech. Dios reina. O sea, solo piensen, en la casa del pan no hay pan. Ellos se van a Moab. Abimelech significa Dios reina. La esposa Noemí es dulce y todo lo que están pasando son momentos amargos. Algunos versículos de Ruth para poder entender este libro. Recuerden que estoy en la parte introductoria, no estoy desarrollando mucho. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. ¿Saben qué es lo importante de estas declaraciones? Unidad, fe, un Dios y querer hacer la voluntad de nuestro Dios. Por lo contrario, como nos había manifestado el libro de Ruth. Sí es claro, perdón, los libros de jueces. Desunión, orgullo, prepotencia, cada quien estaba interesado en sus propios intereses. La declaración de Ruth, y es cuando su historia cambia, cuando dice, no ruegues que te deje. Todo el mundo encuentra motivos para alejarse. ¿Se acuerdan quién quiso dejar a Noemí? Primeramente, Orfa, su otra nuera. ¿Por qué? Porque ya su esposo había muerto, el hijo de Noemí. Noemí misma les dice, oye, si yo tuviese otro hijo, ¿ustedes lo esperarían? No tengo más hijos. Vete, vete a tu casa, vete a tus dioses. Y ese fue. Y Ruth, donde la otra encontró justamente o justificaciones para dejar, Ruth encontró motivos para quedarse. Iré contigo donde quiera que fueses. Yo viviré donde tú vives. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Creo que esto es una consigna de todos los creyentes, miembros de una iglesia. Ruth 3:9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth estaba apelando a la ley de Dios y Dios estaba apelando a su plan, porque de aquí viene un pariente de nuestro Señor Jesús. Ruth 4:17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Ruth 4:17. Queridos hermanos, el llamado es temer a Dios y servirles, porque sólo así conquistamos para nuestro Dios. Los tres primeros libros tienen que ver con la conquista. Los tres siguientes libros tienen que ver con la monarquía. Ahora, Samuel, Reyes y Crónicas. Recuerden que hasta la Septuaginta, cuando se tradujo del hebreo al griego, nosotros pudimos encontrar solamente en este tiempo Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Pero estos libros originalmente eran un solo libro. Y Samuel cuenta en una sola frase pequeñita la manifestación de la monarquía como el plan de Dios. Dios tenía un linaje, Dios quería un rey. Reyes es el linaje y un tronco real que debe velar por el pacto de Dios, su encargo de extenderse, trayendo juicio y administración de su ley.
Y Crónicas nos va a hablar el relato del rey sentado en el trono y su preeminencia. Hay algo muy interesante en Samuel, Reyes y Crónicas que cuando ustedes los vayan a leer, si lo pueden leer, es un gran desafío que les doy, es que siempre Dios está diciendo, obedezcan la ley y sujétense al rey. Y paralelamente a Samuel, Reyes y Crónicas vamos a tener esa, alguien me ayude con la palabra, con la transición del tabernáculo a la construcción del templo, porque estas personitas que son reunidas como pueblo, que ya tienen un rey al cual tienen que obedecer, todos, incluyendo el rey, están llamados a adorar. Una reflexión de estos tres libros es: el dominio de la tierra viene de la mano del gobierno teocéntrico de Dios por medio de sus virreyes para su adoración. Samuel. Recuerden que es primera y segunda de Samuel y lo estoy reduciendo demasiado. Primeramente registra la historia de Israel en la tierra de Canaán y esa transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de los reyes. Mientras que en los jueces Dios levantaba caudillos para unir al pueblo, ellos no lo entendieron de esa manera. Ellos lo entendieron que cada quien hacía como bien les parecía. Y miren, todas las luchas, todas las destrucciones que ellos encuentran, todas las adversidades hubiesen sido solucionadas si se hubiesen unificado. Ese era el plan de Dios desde un comienzo. Pero Samuel emerge como el último juez y él unge a los dos primeros reyes, Saúl y David. Y en el registro de estos dos reyes, cómo Dios coloca finalmente su pacto sempiterno con David en su contexto histórico. Primera de Samuel 8, versículos 6 al 7. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y le dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ahora, eso no significa que no era el plan de la monarquía. Nuevamente, yo les voy a decir algo, queridos hermanos. A nosotros no nos gusta el sujetarnos. Cualquier cosa a obediencia, cualquier cosa a sujetarnos a una autoridad superior nos da rasquiña. Y todos nosotros siempre buscamos nuestra comodidad, nuestro bienestar. Por eso el reclamo que hizo Dios a través de Samuel al rey Saúl. Primero Samuel 15, 22, 23. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también él te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuáles son los dos pecados de Saúl? ¿Quién me los dice? Rápido, denunciados en estos versículos. Ninguno. Se durmieron. No, pura desobediencia y falta de sujeción. Muy bien, la falta de ¿Obstinación? sujeción. Jenicita, ¿Obstinado?
Muy bien, diste en uno de ellos. ¿Cuál es el otro? Rebelión. Ahí está, ahí está. O sea, el rebelarse. Natica, ¿tú ibas a decir ese? Sí, señor, rebelión. ¿Pero qué es rebelión? O sea, yo quiero, miren, se los pongo sencillo. A ti te dan un consejo y tú dices, no. A ti te dicen, ve para la derecha y tú dices, voy para la izquierda. No, no quiero. Y ¿saben qué es lo peor? Cuando uno se obstina y dice, es que yo estoy buscando algo que sea justo para mí. Miren, Dios se había alejado de Saúl porque había ya considerado desecharle. Y Saúl, en vez de decir, oye, de verdad, yo tengo que entregar el reino, él no quiso escuchar el consejo de Samuel. Todo lo contrario, se rebeló contra el consejo. O sea, le dijeron, ve para la derecha y él se fue para la izquierda. Y no solamente eso, se obstinó. Porque cuando Samuel no le dio más mensaje o palabra de Dios, él dijo, listo, yo voy a hacer holocaustos, voy a hacer ofrenda a Dios y sacrificios. Sí, sí me comprenden. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces nosotros traemos consecuencias a nuestra vida por ser obstinados y por ser rebeldes. Según de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Dios hace un pacto con David y le dice, no es un nuevo pacto, es el mismo pacto que había planeado en Génesis 46, David descendiente de Judá, descendiente de Ruth, Dios cuidando y mostrándonos una sola historia. El libro de Reyes, tengo que avanzar corriendo porque si no el tiempo me gana. Los libros de Reyes se dividen en dos partes, primera y segunda de Reyes, como les había dicho, pero es desde la Septuaginta, era un solo libro. Estos libros narran la historia de los reyes de Israel y de Judá, sus reinados, sus conquistas, sus derrotas, el declive de la monarquía, y también relata la historia de dos grandes profetas, Elías y Eliseo. El primer libro de Reyes comienza con la muerte del rey David y la sucesión de Salomón al trono de Israel. Y Salomón gobernó durante 40 años y fue conocido por su sabiduría y riqueza. Algunos versículos que, bueno, el segundo libro de Reyes narra la historia de los reyes de Israel y de Judá. También la división del reino. También se destacan las historias del profeta Elías y Eliseo, quienes realizaron milagros y predicaron la palabra de Dios. El libro termina con la caída de Israel ante los asirios y la deportación de los habitantes del reino de Babilonia. Solo quedó el reino de Judá, que finalmente también fue conquistado por los babilónicos y llevado al exilio. Una característica del reino dividido fue por la rebeldía y la obstinación. Ellos nunca quieren escuchar el consejo de los hombres de Dios y se obstinan. El obstinado, ¿qué hace? Justifica sus acciones. Él sabe que está obrando mal, pero justifica sus acciones y las hace ver como justas. Uno de los temas principales del libro de Reyes es la importancia de seguir la voluntad de Dios y de obedecer sus mandamientos. Cuando no lo hacen, viene toda la adversidad y todo lo que ellos construyeron, todo lo que atesoraron por su desobediencia, sufrieron consecuencias negativas. Lo perdieron todo. Otro tema importante es la idea de la historia que se repite. Los reyes de Israel y de Judá aprendieron lecciones en los errores de sus predecesores, pero muchos de ellos aún cayeron en los mismos patrones de pecado y desobediencia. Primera de Reyes 1:30, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío.
que así lo haré yo. El libro de Crónicas, recuerden que en nuestras Biblias tenemos primera y segunda de Crónicas. Sin embargo, es un solo libro. El libro de Crónicas es muy importante porque tiene una visión general de la historia de los reyes de Israel y su relación con Dios. También ofrece detalles adicionales sobre algunos de los eventos registrados sobre Samuel y los reyes, sobre todo Saúl y David. Además de los libros de crónicas, enfatiza la importancia del culto y de la adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Todo esto nos lleva a pensar, mis amados hermanos, en algo muy importante, que los reinados de David y de Salomón van a describir sus logros y sus fracasos y que realmente el que está reinando es Dios. Su relación con Dios es muy evidente en los salmos y en los proverbios que nosotros conocemos. Y una de las principales características del libro de Crónicas es su énfasis en la importancia en la adoración al templo, el día del Señor, la instrucción, y destaca la figura de David como modelo de rey justo y piadoso. La segunda parte del libro de Crónicas se centra en los reyes de Judá después del exilio en Babilonia. Describen los intentos de sus líderes religiosos en restaurar el culto, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recordemos que la monarquía está descrita tanto en el libro de Reyes y de Crónicas. Y este libro de Crónicas es un resumen cronológico, histórico, narrativo de lo que Dios nos cuenta de los reyes que él mismo puso para que gobernara su nación. Al finalizar este tiempo de monarquía, Dios no solamente va a traer disciplina para los reyes, sino para todo el pueblo. Pero también estaba predicho que iba a venir disciplina, que ellos iban a ser exiliados. Eso está en los libros de los profetas. Hoy no lo vamos a tocar. Pero Esdras, Nehemías y Esther nos van a contar en un orden cronológico. Primero es Esther, luego Nehemías y luego Esdras. La restauración del pueblo. Cuando el pueblo llega a finalizar su disciplina y vuelve a Jerusalén. Nehemías nos va a hablar de la reconstrucción de las murallas y volver a Dios. Y Esdras, la reconstrucción y permanencia del trono y el templo, lo que nos anuncia el Mesías pronto llegará. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Esdras es un hombre muy importante en la historia que nos cuenta Dios, ya que relata la historia del pueblo del pacto, los que son llamados judíos a partir de este momento, después del exilio babilónico. ¿Por qué razón? Porque en este momento histórico, la única tribu, y no es coincidencia, sino parte del plan de Dios, es que pueden corroborar que tienen un linaje y ellos van a juntar al resto de las personas que no pueden comprobar su linaje en su regreso a Jerusalén para reconstruir el templo y restaurar la ley. Esdras se enfrenta a la oposición
no solamente de los que se encontraban en Jerusalén, sino de algunos judíos que ya habían tomado esposas extranjeras, pero finalmente logra convencerlos de que abandonen su esposa y sigan la ley de Dios. Tiene que comenzar a leer con interés los libros históricos, ya que el libro de Esdras es muy importante porque nos va a mostrar la fidelidad de Dios a su pacto, a su promesa y a su promesa de restauración, sobre todo después del exilio, de la disciplina, y destaca la importancia de seguir la ley de Dios. Todos estos libros están unidos por un solo predicamento: teme a Dios, apártate del mal y obedece. Esdras es un ejemplo de liderazgo piadoso y celo por la palabra de Dios. Su dedicación para enseñar, para aplicar la ley a la vida, es un modelo para todos los líderes de hoy en día, lo que nosotros llamamos líderes espirituales, y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, aunque los judíos habían sido infieles y habían sido castigados con el exilio. Dios todavía cumplió su promesa: los restauraré y los he de bendecir. El libro de Nehemías es un libro corto. Es conocido por su liderazgo, por su papel en la reconstrucción de Jerusalén, la restauración del pueblo después del exilio babilónico, y sus partes principales, que son dos, es la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la restauración de la comunidad judía. Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén en solo 52 días. ¿Ustedes se imaginan todo esto? Ustedes pueden imaginar todo esto. Es algo extraordinario, algo que nosotros tenemos que considerar. Dios siempre levanta hombres de Dios para unir a su pueblo y traerlos para la extensión de su. Nehemías fue un líder fuerte y decidido que inspiró a su pueblo a trabajar juntos para lograr una meta común. Por eso, mis hermanos, hoy yo los quiero llamar. Tenemos una meta común. Y las lecciones que tenemos que considerar de esto es: primeramente, debemos confiar en Dios en todo momento y buscar su guía en nuestras vidas. Segundo, debemos ser líderes fuertes y decididos que inspiren a otros a trabajar juntos para lograr una meta común: es el reino de Dios. Finalmente, debemos estar dispuestos a enfrentar la oposición y perseverar en nuestro camino hacia nuestros objetivos. Finalmente, el libro de Esther, y como les dije, este es el primer libro cronológicamente, pero es el último en nuestras Biblias, y trata de una historia que se desarrolla en Persia durante el reinado del rey Asuero y que cuenta la valentía de una joven judía llamada Esther. El libro de Esther es muy relevante por varias razones, entre ellas cómo Dios no olvida la promesa de obrar en situaciones difíciles y cómo puede utilizar personas comunes para cumplir sus propósitos. Cuando hay hombres cobardes, se levantarán mujeres valientes. ¿Sí les gustaron, sí les gustó esa frase? Es verdad. Cuando en un hogar hay hombres cobardes, siempre Dios va a levantar mujeres valientes. No van a usurpar a sus cónyuges, pero van a hacer lo que tienen que hacer, porque ese es nuestro Dios. Y es así como Esther surge, esta mujer judía, para pedir por el pueblo, cuando Amán, un hombre que odiaba a los judíos y que planeaba exterminarlos totalmente a todos, se ve impedido cuando esta mujer arriesga su vida por el pueblo. Y el libro es muy importante porque en la providencia divina, Dios permite que esta mujer halle gracia delante del rey Asuero.
Yo sé que ustedes conocen la historia y sé que más adelante ustedes van a poder meditar en esto. Muy bien, mis hermanos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo estoy un poco agotado de mi garganta. Si hay alguna conclusión, algún aporte, los escucho. Sin preguntas, aportes, conclusiones. Espero pronto enviarles la clase. Tal vez hoy no lo voy a poder hacer, pero tal vez el día de mañana sí por la nochecita. Entonces, les quiero pedir que lean, por favor, los libros históricos. Estos 9 libros que son corticos. Tienen una semana para hacerlo como tarea y poder disfrutar de la conquista, monarquía y la santificación que Dios hace con su pueblo. ¿Quién nos despide entonces en oración? Claro que sí, pastor. Señor Dios, Padre Celestial, nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para rogar, Señor, que sigas guiando nuestras vidas, Señor, que no permitas que nos apartemos de ti y que la clase de hoy, Señor, quede en nuestros corazones, pero no solo que se quede guardada, Señor, sino que la pongamos en práctica. Gracias por el tiempo que nos permite compartir con los hermanos, Señor, aunque esa distancia, Señor, lo hacemos en amor, en ese amor que tú nos has dado. Agradecida, Señor, y dándote gracias por el tiempo de estudio que dedica el pastor para poder enseñarnos un poco más de tu palabra. Por tu misericordia, Señor, te agradecemos por tus cuidados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Chao, papá, Gracias, cuídate, pastor. todo está muy claro. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.